Hola gente, llegamos a la tercera parte de la unidad 16 de Derecho de Familia. Vamos a ver lo que es la representación de los incapaces, es decir, tutela y curatela. Tanto la tutela como la curatela fueron formas que se utilizaron para representar a los incapaces y de esa manera suplir su incapacidad de hecho. La tutela y curatela eran formas de suplir la falta de capacidad de hecho de algunas personas. Recuerdan de la unidad correspondiente que la capacidad de hecho estaba afectada por la edad, por el sexo y por las enfermedades mentales, y también por aquellas personas que tuvieran la tendencia a dilapidar sus bienes, o los pródigos, como se llama técnicamente. La tutela fue definida por Servio, y conocemos esa definición por una referencia que hace Paulo, como la fuerza y potestad sobre una cabeza libre, dada y permitida por el derecho civil, para proteger al que por su edad no puede defenderse por sí mismo. La tutela estaba reservada para personas sui iuris, por lo que Argüello sostiene que hablar de potestad es un error. Si una persona está sujeta a potestad, no puede ser nunca sui iuris. Las potestades son poderes que se le otorgan a una persona sobre otra, como lo vimos en la primera unidad de familia, la manus maritali sobre la esposa, la patria potestad sobre los hijos, la dominica potestad sobre los esclavos y el mancipium sobre las personas libres entregadas al pater. Si se equipara esa situación con la tutela, la persona sujeta a tutela no sería un sui iuris. Se puede agregar como crítica de que solo hace referencia a la tutela de los menores de edad y deja de lado otras situaciones como la de la mujer, que también estaban sometidas al mismo régimen. En un principio, tanto la tutela como la curatela se ejercían en beneficio del tutor o curador, ya que por ejercer esa labor se volvía el heredero directo del pupilo. Posteriormente, los romanos fueron entendiendo de que eran funciones que debían ejercerse no en beneficio de la persona que las ejercía, sino precisamente en beneficio de las personas a quien se representaba. Se decía que la tutela se le daba a las personas y que la curatela se daba a los bienes. Tutela datur persona, curator rei. Como que en la tutela se protegía a la persona que no podía valerse por sí misma, mientras que en la curatela lo que se protegía era el patrimonio de la persona que se encontraba con ese problema de incapacidad. Así y todo, Justiniano tendió a unificarlas en el tratamiento de la legislación de familia. Respecto a la tutela de los impúberes, había tres especies. La testamentaria, que era cuando el pater familias nombraba al tutor para después de su fallecimiento en el testamento. La dativa, cuando la otorgaba un magistrado por pedido de algún familiar respecto de esa persona. Y la legal o legítima, que era la que surgía de la ley. El tutor podía ser removido
aun cuando había sido nombrado por testamento, por malversación del patrimonio del pupilo, y se realizaba a través de una reclamación penal extraordinaria que se llamaba accusatio suspecti tutoris, es decir, acusación del tutor sospechoso. En la tutela legítima, el tutor no podía ser removido, no podía renunciar, y si no quería ocupar el cargo, ya que si lo ocupaba después no podía renunciarlo, podía transmitirlo a otro, lo que se llamaba la injure cessio tutelae, o la cesión de los derechos de la tutela. Eso sí, cuando el tutor terminaba con su función, cuando la causa de incapacidad del menor terminaba, el pupilo tenía la actio rationibus distrahendis, que era una acción similar a la actio furti para recuperar los bienes que hubiese malversado o mal manejado el tutor. En la tutela dativa, que era aquella que otorgaba el magistrado, se consideraba el ejercicio de la tutela como una carga pública. La Lex Atilia del 186 a.C. decía que era el pretor el que debía nombrar al tutor. En la época del emperador Claudio, los encargados de nombrar a los tutores eran los cónsules. En la época de Marco Aurelio había un pretor especial dedicado a este tipo de necesidades. La Lex Iulia Titia del 50 a.C. extendió a los gobernadores la función de otorgar tutores. Me refiero a los gobernadores de provincia. Al ser la tutela dativa una carga pública, no podía rehusar el cargo sin causa justificada. Como causa justificada se tenía la edad avanzada, una enfermedad que impedía el ejercicio del cargo, una enemistad manifiesta, sea con el pupilo o con su familia de origen, o una residencia alejada donde el pupilo vivía. Lo que podía hacer la persona que se encontraba en esas situaciones o en otras, evitando así el cargo, era denunciar a otro, quizás otro familiar, en mejor situación para llevar adelante el cargo. En este caso, en la tutela dativa, no existía la injure cessio tutelae, es decir, no se podía ceder. Yo, que iba a ser nombrado tutor, debía, en el momento procesal oportuno, denunciar a alguien que estaba en mejor situación, para lo que después el magistrado valoraría y nombraría al que él considerara que era mejor para el ejercicio de ese cargo. En la tutela dativa existían limitaciones a las facultades dispositivas del tutor respecto de los bienes del patrimonio del pupilo. Para poder realizarlos, debía prestar una garantía o caución por los daños que pudiera ocasionar cualquier negocio al patrimonio del pupilo. Si había varios tutores, que podían haber cotutores, el cotutor que pedía el ejercicio exclusivo de dicha tutela debía prestar esa caución. Y es una exigencia que no existía para los tutores testamentarios ni para los tutores legítimos. Antes de ingresar en el ejercicio del cargo, todos los tutores debían realizar un inventario del patrimonio del pupilo. Cuando digo todos los tutores, me refiero tanto a los testamentarios como a los legítimos como a los dativos, ya que de ese inventario surgiría después cualquier tipo de responsabilidad por daños al pupilo por el ejercicio de la función por el tutor. Era deber del tutor la enajenación de los bienes de difícil conservación. Si dentro del patrimonio del menor había bienes perecederos, el tutor debía venderlos lo más rápido posible. También era su obligación realizar una buena inversión de los capitales adquiridos con la venta de esos bienes o con los capitales que existían dentro del patrimonio del pupilo.
En cuanto a las deudas y el cobro de créditos, debía hacerlo sin demora, también como un deber de buen ejercicio de la tutela. Y no podía donar, y también después de Septimio Severo, no podía enajenar sin autorización del magistrado los fondos rústicos. Es decir, primero no los podía regalar sin autorización y después no los podía vender sin autorización. Respecto al tutor, se le reconocía una actio tutelae contraria para recuperar los gastos que hubiese realizado él de su propio patrimonio para realizar las gestiones de la tutela. Recuerden que lo hemos visto en los contratos como el comodato, que tenemos la actio comodati directa y la actio comodati contraria. La actio comodati directa es la acción que tiene el comodante contra el comodatario para la devolución de las cosas del comodato. Y la contraria es la acción que tiene el comodatario contra el comodante para recuperar los gastos útiles que hubiese realizado durante la vigencia del contrato de comodato. Esto es básicamente lo mismo. Mientras que el pupilo puede iniciar una acción en contra del tutor por los daños patrimoniales que hubiese sufrido, el tutor tiene una acción contraria para recuperar los gastos que hubiese realizado en beneficio del pupilo. Todo sobre la base del principio general de no al enriquecimiento sin causa. Queda por ver cómo ejercía su función el tutor. El tutor podía actuar a través de la auctoritas o a través de la gestio. La auctoritas es un acto por el cual el tutor, con su sola presencia, prestaba al pupilo impúber asentimiento para la realización de un negocio. Es decir, el negocio lo buscaba y lo llevaba adelante el pupilo. Pero para conformar ese negocio debía existir la presencia del tutor que convalidaba al negocio. La otra forma de llevar adelante las funciones que tenía el tutor era la gestio, y era para el caso de los menor infants, es decir, menores de 7 años. En este caso, toda la gestión para la realización del negocio la llevaba adelante el tutor y sin ninguna participación del pupilo. La tutela cesaba por causa del pupilo o por causa del tutor. Por causa del pupilo era por su muerte o cualquier tipo de capitis de minucio. Si perdía la libertad, si perdía el estado de ciudadano o si eventualmente era adoptado, por ejemplo, la tutela se terminaba. Por causa del tutor podía ser finalización del término por el cual fue nombrado, su muerte, por una capitis de minucio media o máxima, o que se cumpliera la condición resolutoria para la cual había sido nombrado. Por su parte, la curatela se otorgaba a personas que sufrían de algún tipo de enfermedad mental. Los romanos distinguían a este tipo de personas en mentecaptus y furiosos. Mentecaptus venía de la idea romana, basada en la superstición, de que la mente se encontraba cautiva por algún tipo de hechizo, mientras que los furiosos tenían que ver con arranques de violencia inexplicable. Por eso se dice que la tutela se otorgaba a personas cuya incapacidad de hecho era permanente, mientras que la curatela se otorgaba a personas cuya incapacidad provenía de algún tipo de accidente, como podía ser un inconveniente de salud. También se otorgaba curador a las personas que dilapidaban sus bienes. En este caso, el curador actuaba solo con auctoritas, recordando el tramo anterior del video donde hablábamos del tutor que actuaba a veces como
gestor y otra solo con la autoridad. En el caso del curador era solo con la autoridad. Respecto a la extinción de la curatela, se producía por las mismas causas que se extinguía la tutela, es decir, muerte o capitis de minucio de el tutor o el pupilo, o las acciones de destitución que vimos en su momento. Bueno, y con esto damos por finalizado la tercera parte de la unidad 16, tercera y última parte de la unidad 16. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya sido de utilidad. No olviden suscribirse, activar la campanita. Estimo que el viernes voy a estar dando una clase en vivo si se mantiene estable la conexión de internet. Gracias por estar del otro lado, por prestar la atención a los videos y sigan cuidándose. Un abrazo.